Bienvenidos, te damos la bienvenida a esta serie de vídeos en los que vamos a contar todos los secretos que tiene esta baraja del tarot Luchicher. Bueno, estamos aquí Nelo y Óscar y os vamos a contar un poco por qué todo esto, ¿no? ¿De dónde viene que al final acabemos haciendo todo esto, Óscar? Bueno, pues esto surge de la necesidad o de la idea de intentar hacer una versión de coincidencia SP, que es una rutina clásica que el origen no lo hemos podido rastrear, se pierde, ¿no? Hay referencias. Sí, es esta rutina en la que un espectador elige una carta SP, el mago elige... Bueno, primero el mago elige una carta SP, el espectador elige una, el mago elige una segunda, el espectador elige una segunda, y al final se revelan y se ve que el mago haya sido capaz de ir prediciendo cada una de las elecciones del espectador. La mayoría de los métodos funcionan con un sistema de una por delante, y bueno, pues hay métodos bastante buenos, pero de pronto surge un método que nos parece interesante, ¿no? Claro, porque, a ver, muchas de las rutinas con ESP intentaban hacer una lectura en frío con ESP y no parece que encaje mucho utilizar barajas ESP que son para transmisión de pensamiento para lectura en frío. Entonces aparece, nosotros ya tenemos esa idea, pero mientras que estábamos pensando en la idea aparece un producto que es Oracle, que es esa idea básicamente, que es hacer el juego de la coincidencia ESP con cartas de tarot. Pero claro, hay una cosita de ese producto que nos gusta mucho y de hecho lo hemos trabajado mucho, pero que nos resonaba, ¿no? Que no nos terminaba de encajar, ¿no? Claro, porque tú arrancas el juego dándole al espectador 5 de los arcanos mayores y le limitas la elección a que tiene que elegir uno de esos 5, ¿no? Y pensábamos que ¿por qué tener que elegir uno de esos 5? Bueno. O sea, por lo menos esa pregunta nos la hacíamos nosotros, ¿no? Claro. ¿Por qué 5? ¿No? Y incluso alguna vez alguien haciéndolo decía, bueno, ¿y por qué estos 5 y no me das a elegir los que yo quiero, ¿no? Así que empezamos a buscar ediciones de barajas de tarot que tuvieran marcas, porque es una de las cosas que necesitamos para poder hacer ese juego, ¿no? Un tarot marcado. Y claro, lo que te encuentras en el mercado son tarots de este estilo. Bueno, primero que no vienen con marcas, que tienen un tipo de dorso en el que es difícil esconder una marca, pero además que tienen otra limitación, y es el hecho de que al final las cartas son demasiado parecidas. Es como que da la sensación, además de que los simbolismos están muy perdidos, es muy difícil de saber cuál es el emperador, cuál es la fuerza, si son todas prácticamente iguales, ¿no? Hay otros diseños, este es el Marsellesa, este otro, por ejemplo, Óscar. Este es Rider, ¿vale? Que el diseño de Marsella es predominante en el mundo latino, pero en el mundo anglosajón se llama más este diseño Rider, ¿vale? Que, bueno, que casi todo el mercado que vais a encontrar va a estar basado en este tipo de tarot. Pero es verdad, problema, ¿no? Es verdad que el Rider tiene un poco más de variedad en los dibujos, pero como tiene en general colores muy apagados, poco vivos, pues hace que a nivel estético todas las cartas parezcan la misma carta. Así que decidimos que quizá una opción era directamente diseñar un tarot. Y llegamos a este diseño que tenéis, ¿sí? Este diseño tiene varias ideas que hemos ido comentando con diversas personas que utilizan el tarot a menudo. Y bueno, para empezar, una de las cosas que hemos hecho es que cada carta tuviera el diseño bastante sencillo, ¿no? Bastante simple. Que de un vistazo se pudiera saber qué carta es decir, de distinguir muy bien, pues no sé, el diablo y el sumo sacerdote, por ejemplo, pues no, se distingue bastante bien. De tal forma, en los otros diseños, salvo la gente que está acostumbrada al tarot, los espectadores, decíamos, este es el diablo, este es el sumo sacerdote, y aunque aparentemente son muy diferentes, pero el espectador muchas veces no sabía cuál era uno cuál era el otro. Y sí, aquí las cartas más obvias, pues yo que sé, por ejemplo, el sol, la estrella, el mundo o la muerte, pues son cartas que se distingue claramente qué es lo que representan, y además no tienen este estilo, vamos a decir, un tanto tétrico, que le da como demasiada solemnidad, y que a veces incluso para algunos espectadores genera cierto rechazo. Sí, cierto rechazo, ¿vale? A mí, por ejemplo, que me gusta mucho ese mundillo, pero sí que notas que mucha gente le sacas una baraja de tarot y se alejan, ¿no? Y además un detalle importante es que vais a ver que casi todas las barajas del mercado, no todas, pero que la mayoría, los nombres de los arcanos están o bien en inglés o bien en francés, con lo cual, si vas a hacer que un espectador las utilice, pues la confusión todavía es mayor, ¿no?
Claro, aquí el espectador sabe que esta es la sacerdotisa, que este es el sol y que esta es la justicia porque lo lee en castellano y no tiene mayor problema. Así que bueno, pues nos lanzamos con este diseño y tomamos la decisión de ponerle los colores vivos y de esa manera también nos servía para vincular este tarot a una teoría psicológica que se llama la teoría del color de Lusher, en el que, bueno, pues digamos que otorga ciertos significados emocionales a los distintos colores. De esa manera podemos justificar a cierto punto pues que quizá tú no sabes lo que significa la torre en el espectador no tiene por qué saber lo que significa la torre en el tarot, pero viendo los colores de la imagen pues puede acercarse de alguna manera a el tipo de emoción, el tipo de concepto que quiere expresar la torre, ¿no? Efectivamente. Explicaremos por encima la teoría del color de Lusher, pero vamos, básicamente es el test de color de Max Lusher que seguro que podéis encontrar en internet, en diversas fuentes, efectivamente. Claro, actualmente el tarot se utiliza tanto como herramienta de pura adivinación como herramienta, vamos a decir, psicológica, ¿no? Porque a partir de Jung, que empezó a hablar de que los arcanos mayores de alguna manera eran arquetipos de la vida humana y que, pues, que de alguna manera todos los humanos pasamos por muchos de estos arquetipos a lo largo de nuestra existencia, pues ahora se está utilizando incluso como herramienta casi, no te diría de diagnóstico psicológico, pero sí que en algunos tipos de terapias alternativas y demás se están utilizando cartas de tarot. Sí, sí, de hecho, bueno, pues toda esta literatura alrededor del tarot, como Jodorowsky, etcétera, etcétera, utilizan esa idea, ¿no? El tarot como herramienta de autorreflexión o de contacto sin. Con lo cual, el libro de los espejos, ¿no? El libro de los espejos, que es uno de los nombres que se le da en inglés, ¿no? El libro de los espejos, el libro de Thoth también, que hace referencia a un tema mucho más místico, pero pues se puede utilizar con presentaciones, digamos, un poquito más místicas, de visión de futuro, o con presentaciones un poco más en la línea psicológica. En cualquier caso, claro, lo que sí nos ofrece es la posibilidad de que en cualquier juego en el que el espectador simplemente haya elegido una carta, podamos introducir una lectura en frío. Pero es una lectura en frío que en realidad no es una lectura tan en frío, porque el espectador ha elegido una carta. Es decir, podemos decirle cosas que tienen que ver con su elección de carta y sabemos que al final de alguna manera estamos blindados, porque en el peor de los casos, si el espectador pone cara de que no estamos acertando mucho con la lectura, vamos a poder terminar acertando la carta, con lo cual el efecto está salvado y solucionado. Para ello, podéis descargar junto con el material en vídeo, podéis descargar un pequeño documento en el que Óscar nos ha hecho un resumen de las interpretaciones de esta carta en función de diversas fuentes bibliográficas para el tarot, un resumen breve, de manera que en unas pocas páginas podáis hacer al menos una lectura aproximada que tenga que ver con lo que, según las teorías más antiguas, significa cada una de las cartas. Claro, de todas formas, yo recomiendo que, bueno, esto es una pequeña introducción, bibliografía vais a poder encontrar en cualquier sitio, aquí tengo una, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier librería vais a encontrar libros sobre el tarot, y yo os animaría a que utilizarais este tipo de barajas para introduciros en la lectura en frío, porque me dice, es que en el peor de los casos tienes muleta, porque primero, si fallas, tienes la excusa perfecta de decir, bueno, no soy yo, es lo que me dice la baraja. Y es una herramienta muy buena para empezar a utilizar este tipo de cosas. ¿Tú recomiendas algún libro para consultar y para ayudarte a este tipo de cosas de lecturas? A ver, hay varios tipos. En la línea de significado de cartas hay muchísimas. Este puede ser un ejemplo porque viene muy poquito. Vienen todas las cartas. Es verdad que por ejemplo, aparecen tanto los arcanos mayores o menores, pero esta autora, que se llama Sarah Bartlett, tiene muchísimos, ¿vale? Pero no me parece tan importante. Lo importante es que tú tengas claro el significado, lo que es para ti, para la carta, ¿vale? Y más que el significado de las cartas, que también, ¿vale? Que esto es un peaje que hay que pagar si quieres hacer lecturas en frío, que es saberte el significado. Yo recomiendo un libro que a mí me gustó mucho, que se puede encontrar más o menos fácilmente, que está en inglés, eso sí, es un libro muy grande que está en inglés, que es Tarot Reader's Notes, de Ron Martin, que es una persona que hace lecturas de tarot, se dedica a eso, pero tiene el punto de vista de un mago. Entonces, lo que te explica son los pequeños truquitos, ¿no? Que se pueden utilizar para hacer una
para hacer una lectura en frío, y es muy interesante. En ese libro no se dice el significado de ninguna carta, simplemente cómo puedes organizarlo para hacer eso. Y uno de los trucos que da es que utilizar este libro, ¿vale?, que se llama La crisis en la edad adulta, ¿vale? Esto es un libro que es bastante antiguo, se puede conseguir todavía, y es muy interesante porque en este libro, por ejemplo, te cuenta las fases y los problemas por las que vamos pasando todos según la edad que tengamos. Entonces, uno de los sesgos que tenemos es el sesgo de unicidad, que queremos que todos somos únicos, y en realidad eso no es así, es decir, todos somos mucho más parecidos y pasamos por las mismas fases de la vida. Entonces, aquí hay material muy interesante, ¿vale?, para prepararte tus guiones de lectura en frío, ¿vale? Bueno, incluso también hay que decir, hay que reconocer que ni siquiera es imprescindible, porque muchas veces cuando tú das a elegir al espectador una carta, siempre van a por cartas más o menos que les transmiten un sentimiento positivo, pues como la fuerza, como el sol, como la luna, y puedes hacer directamente una lectura que vaya bastante directa a lo que está mostrando la carta. Pues han elegido el sol, pues simplemente dices, eres una persona con luz, con fuerza vital, con energía, y ya vas viendo cómo les cambia la cara porque ellos asocian cualquiera de las cosas que le dices a la imagen de la carta que han elegido, que en este caso era el sol. Sí, no, además las cartas están diseñadas, las cartas de tarot en general están diseñadas para que el dibujo te recuerde, ¿no?, o te ayude a hacer esto, con lo cual no es difícil acordarte, aunque sea de un par de claves de cada una de las cartas. Pues bueno, pues creo que se le puede pedir poco más a una sola baraja, pero aparte de eso, como ya hemos dicho, está marcada cada carta, os contaremos en próximos capítulos cómo se interpreta esa marca, y además está impresa en una calidad similar a las cartas Bicycle, con este acabado linen, de manera que este otro problema que dan las cartas de tarot, que suelen ser muy planas y al final acaban pegoteándose muy rápido, pues con esta calidad de impresión y esta textura no lo vais a tener, porque esto aguanta. Efectivamente. El primer problema que os podéis encontrar al principio es que es un tamaño un poquito mayor del habitual, ¿vale? Pero os aseguramos que esto rápidamente no es muy problemático, porque además es grande, pero no es esto, que son casi cartas jumbo, ¿no? Y sí que pasa que, por ejemplo, con una baraja de tarot a veces las extensiones son complicadas, esta no va muy mal, pero hay algunas que las impresiones, la calidad no es muy buena, y entonces es muy difícil hacer una extensión, por ejemplo, con las cartas. Que es cierto que igual en el estilo del mentalista no hay muchas extensiones, pero si vas a utilizar la baraja más con idea de trabajar algo tipo mago, pues una extensión con una baraja de esta textura, de esta calidad, pues es mucho más sencilla y es todo más fácil. Bueno, pues os invitamos, o te invitamos a acompañarnos y a cruzar esta puerta para descubrir toda la cantidad de cosas que puedes hacer con tu tarot Lucher.